nombre es Gerardo Espejel, soy el director de Iglesia para Todos y quisiera tomar un momento para darle la bienvenida a las personas que nos ven por internet en el www.iglesiaparatodos.mx. Nos da mucho gusto que hagan ese esfuerzo de sintonizar intencionalmente nuestra página y buscar las enseñanzas o las conferencias que tenemos semana a semana en esta serie que se llama ¿Para qué estoy aquí en la tierra? La semana pasada estuvimos conversando de algo muy importante que tiene referencia a lo que estábamos cantando hace un segundo, ¿no? Porque nos preguntamos si Dios tiene todas las cosas, si es todopoderoso y está en todos los lugares y sabe todo, pues ¿qué es lo que Dios pudiera necesitar de mí, ¿no? ¿Qué es lo que yo pudiera darle a Dios que lo pudiera hacer o más rico o más poderoso o más satisfecho? Y la verdad es que no poseemos absolutamente nada que pudiera hacer una gran diferencia en las cuestiones físicas, pero sí tenemos algo que es nuestro corazón, nuestra persona, nuestra manera de vivir y nuestras decisiones son personales. Es algo que Dios no se mete y no las manipula, y Él desea que nosotros decidamos amarlo a Él. Y entonces Él no se intromete, sino espera que nosotros decidamos amarlo a Él. La semana pasada hablamos de que Él nos ama y que hemos sido llamados a ser amados por Dios. Y por consecuencia, nosotros amamos a Dios. Y decíamos que lo que quiere decir amar a Dios es adoración, ¿no? Nosotros amamos a Dios y se lo demostramos con nuestra vida, con nuestra manera de conversar con Él, con el tiempo que pasamos con Él. Si ustedes se han conectado en algún grupo pequeño esta semana, estuvimos platicando más profundamente sobre este tema, y si usted no se ha integrado a alguno de esos grupos, los tenemos entre semana, lunes en la mañana para mujeres, miércoles, jueves y viernes. El jueves, si tú tienes menos de 5 años de casado o crees que eres súper jovial, pues puedes estar en esta reunión, y los demás días son mixtos. Y bueno, el día de hoy vamos a ver otra de las cosas por las cuales Dios nos ha llamado a que vivamos de una manera. Y el tema del día de hoy es que hemos sido llamados a pertenecer. Todas las cosas, dice la Biblia y ahí en sus bosquejos, existen para Dios y por la acción de Dios, que quiere que todos sus hijos tengan parte en su gloria. Y la palabra clave aquí es hijos. Dios, cuando creó el mundo, creó específicamente todas las cosas porque Él quería tener una familia. Usted y yo somos su familia. Y lo más interesante de todo es que Él no quería tener hijos de la calle, por decirlo así, ¿no? Hijos extraviados, hijos que no pertenecieran, hijos que no tuvieran casa, que no tuvieran refugio, que no tuvieran alimento, que estuvieran por ahí desbalagados, como muchos de nosotros los podemos ver en la sociedad del día de hoy, ¿no? Hay muchos niños en la calle que no sabemos si comen, si duermen, dónde, cómo, quién los cuida, y muchas veces eso no está sucediendo en sus vidas. Y Dios jamás pensó en sus hijos, en usted y en mí, que viviéramos así como hijos de la calle, sin tener una verdadera familia. Este es el segundo propósito del por qué estoy puesto en este planeta. El primero, decíamos la semana pasada, era ser amados por Dios y nosotros amar a Dios. Pero el segundo propósito, de la razón por la cual estoy caminando en este mundo, es para pertenecer a la familia de Dios. Y en sus bosquejos dice, el segundo propósito de mi vida es que Dios me formó para su familia. Dios me formó para su familia. La Biblia dice en Efesios 1:5, Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Y eso de antemano quiere decir que antes de que tú existieras, antes de que tú nacieras, Él decidió hacerte parte de su familia. Y esto es extraordinario, pensar que alguien pensó en ti y en mí, ni siquiera antes de nuestra concepción, sino mucho antes de fundar este planeta. Dios pensó en cada uno de nosotros. La otra cosa que en sus bosquejos está es que la familia de Dios se llama su iglesia. Y este término a veces le tenemos cierto respeto y nos reservamos mucho el estar diciendo que la iglesia, pero yo quiero esta tarde romper el cascarón y salir con esta palabra de iglesia y explicarla un poco. Y dice la cita bíblica, y te escribo estas instrucciones, le está hablando Pablo a Timoteo, le dice:
Así quiero que sepas cómo se debe vivir en la familia de Dios. Y luego dice, esa familia es la iglesia. Tú y yo hemos sido llamados para pertenecer a la familia de Dios, que es la iglesia. Entonces, ahí en sus bosquejos dice, soy llamado a pertenecer a su iglesia. Nuevamente en Efesios 2:19 dice, por lo tanto ustedes ya no son inmigrantes ni exiliados, sino ciudadanos junto con el pueblo santo y forman parte de la familia de Dios. Qué triste, yo todos los días o la mayor parte de la semana tengo que pasar cerca del bordo, ¿no? Ahí en la parte que le llaman el bordo, no sé por qué, creo que es un pochismo, no sé, tendría que decir border o la línea, pero se llama bordo, ¿no? Aquí se conoce como el bordo, que es el lugar donde se limita México y empieza Estados Unidos. Y vemos muchísima gente ahí. Muchos de ellos son personas migrantes que no encontraron la manera de permanecer en Estados Unidos porque los descubrieron y los echaron del país, y ahí andan pagando, sin casa, sin país, porque muchos vienen de Centroamérica, algunos que no lograron cruzarse, han logrado escapar inclusive de migración mexicana, y ahí andan vagando. Y Dios dice, yo no quiero que anden así, yo no quiero que en su vida, en su caminar diario, tú andes así como vagando, sin pertenencia, sin un sentido de tener un lugar. Qué triste es la vida de los migrantes. Algún día vamos a tener oportunidad de conversar al respecto y poder extenderles la mano. La Biblia dice, ustedes están incluidos en los gentiles que fueron llamados a pertenecer a Jesucristo. Cuando habla de gentiles, es personas que no eran judíos. Entonces habla de todos nosotros. Hemos sido llamados a pertenecer a Jesucristo. Ahora, la palabra iglesia, y no me gusta mucho meterme ahí a las raíces del griego pero lo tengo que hacer para explicar un poquito el concepto de lo que significa esta palabra. La palabra iglesia en griego es eclesia, que viene de la palabra kaleo. La palabra kaleo significa llamados. Entonces, eclesia significa los que son llamados. La palabra iglesia quiere decir los que son llamados. Eso es lo que significa iglesia. Y ahí en sus bosquejos debe decir eclesia, los llamados. Ahora, la iglesia entonces no es un edificio, no es un lugar donde vamos, no es una organización, no es algo a lo que admiramos así, qué hermoso edificio. No, realmente la iglesia es algo que pertenecemos. No es un suceso, no es un lugar, no es un programa. La iglesia es una relación con otras personas. Esto es la iglesia. Si yo le preguntara a una persona que me encuentro en la calle ahí por la banqueta, y le digo, oye, ¿qué es una iglesia? Mira, no, pues esto es un edificio así alto y tiene unas torrecitas y tiene unos vitrales, y depende cómo piensa en su mente, va a haber una persona ahí que te recibe en la puerta, o a lo mejor dices, vas a entrar y va a haber unas velas y unas bancas y va a describir en sí el edificio. Todos tenemos esa imagen cuando pensamos en iglesia, pero la iglesia no es eso. La iglesia no es el edificio. La iglesia somos todos los que estamos aquí. Somos las personas que componemos las diferentes comunidades cristianas. Eso somos la iglesia, ¿verdad? Cuando nos preguntan en Iglesia para Todos, oye, ¿y dónde está su iglesia? Le decimos, bueno, pues la iglesia se reúne en el cine. No, pero ¿dónde está el edificio? Nosotros no nos estamos esforzando por tener un edificio. Nada más buscamos dónde, como iglesia, reunirnos. Entonces, ese lugar no lo hace diferente a ningún otro. Lo que lo hace diferente es su presencia y el que estamos unos con otros. Eso es la iglesia. Y lo que vamos a hacer esta mañana es que vamos a explorar de manera muy rápido 5 beneficios, 5 dije 10 con las manos, 5 beneficios que nos da el pertenecer a una familia como esta, el responder al llamado de pertenecer. Decir, sí, yo soy de los llamados porque ya decidí pertenecer. Toda la gente ha sido llamada, pero poco respondemos a ese llamado. Sí, yo quiero pertenecer. Y 5
beneficios vamos a ver sobre pertenecer a la familia de Dios o a la iglesia. Y esos 5 beneficios van directamente conectados a 5 deseos y necesidades profundas que tenemos nosotros como seres humanos. Y lo vamos a ver a través de 5 metáforas. Metáforas quiere decir ejemplos como ilustrativos que nos da la Biblia, refiriéndose a la Biblia. La primera metáfora de la que vamos a hablar es muy fácil de comprender, porque la mayoría de nosotros nacimos dentro de una familia. Estábamos hablando hace un momento sobre la familia de Dios, y la mayoría de nosotros crecimos en una familia. Posiblemente no haya sido así, pero la mayoría sí fue, y lo comprendemos, que es esto del concepto de la familia. Y entonces en el número 1, ahí en su bosquejo debe decir, en la familia de Dios aprendo mi verdadera identidad. Todos los que estamos aquí y todas las personas estamos preocupados por mostrar nuestra identidad, y lo demostramos de muchas maneras, ¿verdad? Algunos demostramos nuestra identidad en nuestra manera de vestir, por ejemplo, ¿verdad? Nos fijamos mucho en la marca de la camisa que traigamos, ¿no? O nos fijamos mucho en la marca del cinturón, que a mí nunca me había pasado por la mente la marca del cinturón, pero ahora resulta que los cintos traen un hebillón ahí con 5 letras, y todos los chavos se ponen la camisa por encima del cinturón, ¿no? Toda desfajada, pero por encima del cinto para mostrar la hebilla. Yo no hago eso porque no traigo ni cinturón, ¿verdad? Entonces, por eso constantemente me estoy subiendo los pantalones. No creo que porque me caigan grandes, sino porque la panza hace que se caigan los pantalones. Pero algún día voy a llegar a usar un cinturón y no voy a mostrar la hebilla, pero constantemente estamos mostrando las hebillas de los cinturones, o vamos caminando, y de repente yo un día iba caminando en una plaza comercial, y me llamaba mucho la atención el tenis de la persona que iba enfrente de mí, porque cada vez que daba un paso, como que daba un paso así de brinquito, ¿no? No normal que uno camina así, sino como que cuando caminaba le hacía así. Sí, ¿no? Y decía, qué chistoso camina ese señor, ¿no? Pero que de repente veo que el tenis tiene una marca verde así, ¿no? Todo el tenis, no, ya sé por qué camina chistoso, es que le lastiman las letras en los pies, ¿no? Pero nos quería mostrar la marca de sus tenis, y pareciera que nosotros estamos pagando por hacerle publicidad a todas estas marcas, ¿no? Las marcas de los tenis, de los pantalones, de las camisas, del auto, de cuántas cosas y cuántas marcas se meten en nuestra mente, pensando que esas cosas nos van a dar identidad y nos van a dar cierto tipo de satisfacción, y le van a decir a las personas quiénes somos en verdad, cuando no tiene nada que ver con lo que somos en el interior. Esa bola de compañías que nos llena con unas letrotas y sus marcas tamaño familiar, nos debería pagar a nosotros por andar caminando con sus marcas, en vez de nosotros andar pagando un dineral porque dice AYZ o como lo que diga, ¿no? De veras, nosotros deberíamos de ser los beneficiados y no ellos. Pero buscamos en tantas cosas nuestra identidad. Buscamos, y no es que no tenga identidad uno, sino buscamos tratar de pertenecer a ciertos grupos, a ciertos modelos, a través de conductas y a través de imitaciones que tenemos que ese grupo de personas está haciendo. Cuando en realidad eso no nos va a dar ninguna definición, nunca nos va a dar una definición de quiénes somos, porque lo que verdaderamente nos define, lo que verdaderamente nos identifica, son las relaciones que tenemos, las personas de las cuales nos hemos rodeado, es dónde estás trabajando, con qué personas te estás reuniendo, si eres, por ejemplo en mi caso, yo soy papá de 2 jóvenes ya medios adultos, soy empleado de una empresa, soy pastor de una iglesia, soy esposo de una bella mujer que me tolera mucho, y muchas cosas, ¿verdad? Definen mi persona, pero definen mi persona las relaciones que tengo a mi alrededor. Les quiero dar la definición mala, por ejemplo, de una persona. A veces vemos personas así, y no quiero formar un estereotipo, ¿no? Pero a veces vemos personas, pues, que tienen un aspecto así de medios matones, ¿no? Y vestidos de una manera muy particular, y posiblemente tatuados desde la oreja hasta el pie, al dedo gordo del pie, y lo vemos, y vemos toda la gente con la que se junta, y no, este cuate es una pandilla, ¿no? Y empezamos a tener un estereotipo, y empezamos a definir a la persona por quien les rodea y por el grupo en el que pertenece. Nosotros
de la misma manera. Sean lugares donde estamos felices de la vida. A lo mejor tú estás en tu empleo y dices, uff, yo en mi empleo soy la persona más feliz de la vida y me realizo y mi trabajo es extraordinario. Y a lo mejor dices, no, hombre, yo voy por pura necesidad de ese lugar, ¿no? Y ese entorno nos está dando cierta identidad. El problema es que muchos de nosotros, por ejemplo, en nuestra familia, o algunos de las personas que vienen aquí en nuestra familia, pues no fue funcional. Fue una familia disfuncional, donde posiblemente el papá no estuvo presente, o donde la mamá no estuvo presente, o donde alguno de nuestros hermanos o de nuestras familias tuvieron algún problema legal, o con un problema de alguna adicción, y muchas personas en lo exterior nos califican y nos determinan por ese pasado o por esa vida de las personas en nuestra familia. Y a lo mejor tú dices, no, es que yo no tuve una buena experiencia en mi familia, y tú me estás diciendo que yo debo de pertenecer a la familia de Dios, y eso para mí no es comprensible. Y precisamente es algo de lo que yo quiero decirles, porque la Biblia nos dice, y ahí en sus bosquejos, en Efesios 2:19, dice, ahora, y no debería estar separada la palabra, perdón, ahora forman parte del pueblo y tienen todos los derechos. Ahora son de la familia de Dios. Y aquí quiere hacer una diferencia la Biblia entre la familia normal que hemos tenido, que a lo mejor ha sido extraordinaria, pero a lo mejor no lo ha sido. La Biblia dice que nosotros ahora pertenecemos a otra familia. Y esto es súper importante, porque nos está diciendo, no importa de dónde vengas, ni cuál ha sido el pasado, ni cómo estés categorizado delante de la sociedad, a partir de este momento tú perteneces a otra familia, perteneces a un nuevo comienzo. Las cosas de atrás ya son atrás y han sido olvidadas, y ahora las cosas y las oportunidades son nuevos. Desgraciadamente nuestra familia física, aun cuando sea muy buena, no va a durar. Desgraciadamente uno crece y se hace adulto, y tus hermanos, pues cada quien agarra por su lado. Por ejemplo, la hermana más chica de mi esposa se fue a vivir a Indiana, y bueno, gracias a Dios no ha sufrido ninguna tragedia alguno, pero uno de esos días va a fallecer alguno de nuestros miembros de la familia. Otros posiblemente se van a ir a trabajar a otra parte del país, o simplemente en la misma ciudad. A veces las familias están tan distanciadas, ¿no? Aunque hayan tenido un crecimiento extraordinario, las familias realmente no duran. Pero yo quiero decirte una cosa sobre la iglesia, ¿no? Han venido en los últimos 2000 años, han venido reinos y que los romanos y los hititas y conquistadores extraordinarios sobre la faz de este planeta, pensando que sus gobiernos y sus reinos iban a durar por miles de años. Pero resulta que no hay ni un gobierno ha durado miles de años. Ningún monarca, ningún conquistador. Y es interesante observar que desde la venida de Cristo hasta el día de hoy, una cosa sí ha permanecido, indistintamente de la persecución, indistintamente de la oposición, pero la iglesia sigue funcionando. Y lo más extraordinario es que usted y yo vamos a vivir 70, 80, 90, 100 años, por ser muy buena onda, y nos vamos a morir. La verdad, hay algo seguro, y es que nos vamos a morir, ¿verdad? Pero la iglesia va a seguir adelante. ¿Por qué dice la Biblia que la iglesia es eterna? Refiriéndose a usted y a mí. Entonces, ¿no sería extraordinario pertenecer a algo tan sólido, que no es el gobierno, que no es la sociedad, que no la vida y la muerte pasajera se lo va a llevar, sino que va a permanecer por todo el tiempo? ¿No sería extraordinario tener esa solidez en nuestra vida? Decir, yo pertenezco a un grupo en el cual puedo tener identidad, puedo tener seguridad, puedo tener un nuevo comienzo, una nueva oportunidad. Jesús dijo, y es en Hebreos 2:11 en sus bosquejos, dice, Jesús y las personas que hacen santos, todos permanecen a la misma familia. Por eso no se avergüenza de llamarlos sus hermanos. Es extraordinario que Jesús no le interesa de dónde hayamos venido. No le interesan nuestros defectos ni nuestras habilidades. Él lo tiene sin cuidado esto. Nosotros de repente pues sí vivimos
avergonzados de algún acto, de alguna situación que haya sucedido en nuestras familias, pero Dios, Jesús dice, yo no me avergüenzo de llamarte mi hermano. Tú eres bienvenido. Y es por eso que tanto usamos y tanto nos han escuchado decir aquí en Iglesia para Todos, ven tal como estás. No nos interesa de dónde vienes, no nos interesa que haya sucedido en tu vida pasada en el tono de poderte abrir los brazos y aceptarte. Nos interesa ayudarte a enfrentar el futuro. Eso es lo que nos interesa y es lo que le interesa a Dios. No nos avergonzamos de la misma manera que Él nos avergüenza de cualquier debilidad o cualquier situación que estés pasando en tu vida. La segunda metáfora que usa la Biblia para describir a la iglesia y hablando de los beneficios, en el punto 2, en sus bosquejos, dice, en el templo de Dios tengo el apoyo de otros. Y Efesios 2:21 nos dice, en Él, o sea, en Jesucristo, todo el edificio bien armado se va levantando para llegar a ser un templo santo en el Señor. En Él también ustedes son edificados juntamente para ser morada de Dios por el Espíritu. Esta metáfora habla de la edificación, habla de un edificio en sí, específicamente un edificio. Y cuando yo voy a una construcción y veo la manera en que se construyen los edificios, yo veo que hay materiales que se están usando en la construcción. Hay tubos, hay varillas, hay cemento, hay vigas ahí armadas y hay muchas personas conectando una y otra pieza entre sí y hay tubos largos y los cortan y los conectan y meten cables. Pero también yo veo al lado de la construcción todo un almacén de cosas que se van a usar. Veo varilla, veo cable y veo vigas ahí a un lado, aunque están en el mismo terreno. Aún no pertenecen al edificio. Porque al tomar esas piezas del piso, del terreno, y ponerlas en el edificio, va a ser parte de una sola cosa. Tengo unos amigos que están construyendo un edificio y lo están haciendo de la manera en que los recursos están viniendo a ellos, ¿no? Y el edificio es muy grande y están haciendo unos muros muy altos. Y construyeron los muros altos y decían, pronto vamos a tener los recursos para poner las vigas del techo y techar. Entonces construyeron los muros altos y vino uno de esos ventarrones que normalmente vienen por aquí, por Tijuana, esos fuertes, ¿no? Y los muros esos altos se movían así, ¿no? Hasta que vino un viento, pero con todo, y se llevó la mitad o la cuarta o la tercera parte de los muros y se cayó, ¿no? Entonces yo dije, ¿pero cómo? ¿Qué pasó? Porque me dio mucha pena que eso sucediera. Y me dijeron, lo que pasa es que como no habíamos puesto las vigas del techo, no habíamos conectado ese muro con el muro del otro lado y que el edificio estuviera unido y conectado entre sí, si esas vigas hubieran estado, hubiera venido el viento y hubiera trabajado todo el edificio junto y no se hubiera caído. Ese es el concepto del que estamos hablando. Nosotros debemos estar conectados. Debemos de estar unidos entre nosotros, como estas piezas de un edificio que están debidamente unidas, debidamente conectadas, para que seamos apoyo el uno del otro. Una viga tirada en el piso, nada le hace al edificio, ni el edificio hace nada para con la viga, pero una viga que está atravesada en este edificio del que les hablo, soporta los muros para que no se caigan. Nosotros debemos de vivir así, debemos de entender que el pertenecer a una familia, el pertenecer a la iglesia, el pertenecer, y ahorita voy a hablar qué quiere decir eso de pertenecer, nos podemos apoyar, soportar, levantar, detener los unos a los otros. La Biblia nos dice ahí en sus bosquejos, en Romanos 1:12, que juntos podamos apoyarnos con la fe que tenemos. Su fe me ayudará a mí y mi fe los ayudará a ustedes. Se trata de soportarnos los unos a los otros, de levantarnos los unos a los otros. Necesitamos ser parte de la familia para comprender nuestra identidad y necesitamos ser parte del templo para tener la estabilidad, parte del edificio para apoyarnos los unos a los otros. Es súper interesante este tema del edificio. La tercera metáfora que vamos a ver de manera rápida es que si nosotros vivimos conectados, si vivimos unidos,
dice, en el cuerpo de Cristo descubro mi valor único. Esto del cuerpo de Cristo, no dice, híjole, es tan complicado comprenderlo, pero lo vamos a explicar de una manera muy sencilla. La cita bíblica que está ahí es Romanos 12, del 4 al 5, y dice, así como nuestro cuerpo tiene muchas partes, y cada parte tiene una función específica, el cuerpo de Cristo también. Nosotros somos las diversas partes de un solo cuerpo y nos pertenecemos unos a otros. ¿Sabe? A mí me gusta mucho armar rompecabezas, es uno de los pasatiempos preferidos que tengo. Cuando tengo tiempo, pues armamos rompecabezas y es una cuestión familiar y compramos rompecabezas complicadillos, ¿no? De 1000, de 2000, de muchas piezas, y armamos hasta rompecabezas esos tridimensionales, ¿no? Ya 2 o 3 veces me di cuenta que no tengo el don de los tridimensionales y mejor me quedo con los planos, ¿no? Pero en una de esas yo no recuerdo cuántas piezas era el rompecabezas, pero eran unas piecitas así de chiquitas y el rompecabezas así de grandote, ¿no? Nos tardamos en armarlo, yo creo que más de una semana, pero cuando terminamos de armar el rompecabezas, resulta que nos faltaba una pieza. ¿Usted sabe el coraje que da armar un rompecabezas de 5 días y que le falte una pieza? Y entonces yo dije, pues la pinto, ¿no? O sea, un cartoncito. Y yo veía y me frustré, ¿no? Era como las 2 de la mañana, ¿no? Y yo decía, sí, ¿cómo es posible? Y no sabía si llorar o si desarmar todo el rompecabezas y levantar la caja. Total, me fui a dormir. Al día siguiente uno de mis sobrinos llega a la casa y me dice, mira tío, me encontré esto ahí en la banqueta. Y era la pieza que nos soltaba, ¿no? Y dije, casi lloro de la alegría. ¡Ah! Y lo puse donde pertenecía. Lo interesante de esto es que no había ninguna otra pieza que pudiera suplir a esa pieza. No existía. Y qué gusto encontrar la pieza que necesitábamos, y así, solo con un empujoncito, entró en su lugar. Usted es una pieza vital de la iglesia, es una pieza vital del cuerpo de Cristo. Dice la Biblia que la iglesia es como un cuerpo, y los cuerpos tienen miembros, tienen manos, tienen pies, tienen ojos, tienen oídos, y cada miembro de nuestro cuerpo cumple con una función. Usted es parte de este cuerpo. Y qué triste cuando una persona por enfermedad o por cualquier situación, posiblemente un accidente, sufre la falta de mover un miembro de su cuerpo, ¿verdad? Yo he visto personas que han sufrido, por ejemplo, una embolia y no pueden mover su mano derecha o izquierda. Todo el resto de su cuerpo lo hace. Yo tomo un tutorial continuamente en YouTube y hay un hombre que veo sus tutoriales porque es un DJ muy famoso y él se dedica a luces y sonido y lo estoy viendo, pero de repente desapareció y volvió a resurgir, pero sin mover un brazo. Y sufrió una embolia él y todo lo tiene que hacer con la mano. Pero qué frustrante es tener un miembro, tener un brazo y tener un codo y tener un antebrazo y una mano y 5 dedos ahí y no poderlos disfrutar. Entonces yo imagino, y tengo mucha imaginación, que cuando él está en la regadera bañándose, pues ¿cómo le hace, no? Yo uso las 2 manos y me pongo unos guantes ahí que tiene mi esposa muy interesantes y le hago el jabón así y cuando he tratado, porque me corté un dedo o algo de bañarme con una mano, está complicado servir a mi cuerpo, ¿no? Especialmente un cuerpo tan fuerte y, ¿verdad? Tan voluminoso, me cuesta trabajo una mano así como que no me llega. Y es frustrante cuando un miembro de nuestro cuerpo no está respondiendo. Y les voy a dar un ejemplo muy fácil, ¿no? El otro día fui a renovar mi licencia porque iba pasando por la línea Sentry y me pasaron una revisión secundaria. Y resulta que me piden todos los papeles desde mi licencia, todo. Yo digo, no tengo nada que preocuparme, ¿no? Y llega y me dice la señorita, pues resulta que su licencia está vencida. Y uno se pone súper nervioso porque dice, esto me puede costar hasta volver a pasar por esta línea, ¿no? Se tardó como 1 hora la muchacha y regresa y me dice, mire, le vamos a dar una oportunidad, pero usted siempre que pasa por aquí tiene que cruzar los 2 porque si no puede llegar a perder su cruce por aquí. Dije, bueno, me fui a sacar mi licencia. Para mi sorpresa me dicen, pues hay que pagar una lana y lo único que tenemos que hacer con usted, porque ha sido tan buen conductor que no ha tenido ninguna multa, nada más le vamos a hacer un examen de la vista. Y yo dije, ¿qué?
Entonces léame. Y yo volteo a ver a dónde, ¿no? Y veo 2 cartones con unas letrotas de este tamaño. Y dice, léame la tercera línea del cartón del medio. Las letras que yo tengo aquí, de veras son de este tamaño. Las letras de ese cartón, yo veía una mancha nada más. Y entonces yo decía, me dice, a ver, tapes el ojo derecho. Me tapo el ojo derecho y con el izquierdo más o menos veo bien de lejos, ¿no? Ok, ahora tapes el otro. Y traté de recordar L, Z, J. No, señor, vámonos para allá. Y me pone una cosa en la cara, así, donde no podía hacer trampa, ¿no? Y me dice, cuando recargue la frente, se va a prender el foco y va a ver las letras y me las lee. Pues me puso unas letras, las leí bien, y luego me cambian unas letras todas borrosas, ¿no? Y entonces yo decía, no, si me alejo un poquito, y me alejaba un poquito, y se apagaba el foco, ¿no? Y cerraba un ojo y no cierra el ojo. Y híjole, mano. Pasé, yo creo que es la última vez que paso ese examen así, ¿no? Así que si usted se ve enfrente de mí manejando, díseme. Pero qué horrible cuando uno se está envejeciendo, ¿verdad? Ya voy para los 50 años y uno ve mejor que el otro ojo, ¿no? Y el otro dice, oye, ¿qué pasa? Tienes que hacer tu chamba y no la quieres hacer. Pero eso pasa con el pasar de los años, ¿no? Ustedes me conocieron hace unos meses, no oía de un lado, ¿no? Estaba horrible eso. Algo me pasó, alguna alergia, y era desesperante. Y la misma cosa es la que pasa la iglesia. Nosotros nos necesitamos uno al otro. Necesitamos que tú hagas tu parte dentro de este edificio, dentro de esta iglesia, dentro de esta familia, dentro de ese cuerpo. Y tú dices a lo mejor, ¿sabes qué? Es que tú no sabes de dónde vengo, ni lo que sé. Yo no sé hacer nada. A lo mejor me vas a venir y vas a decir, yo no tengo ningún talento, ni toco, ni bailo, ni canto bonito. Y todos creen que unirse a una iglesia y el trabajo de la iglesia es cantar y tocar bonito, ¿no? Pero yo le doy muchas gracias a Dios por la gente que se ha unido al trabajo que hacemos. Porque la escenografía que ustedes ven, el sonido que ustedes escuchan, simplemente el agua que me estoy tomando ahorita, es porque alguien dijo, yo voy a hacer mi parte, ¿no? Y yo tengo 2 semanas sufriendo, soy muy honesto, ¿no? Sufriendo en no venirme aquí al cine desde tempranito y estar montando. Y mi esposa es testigo fiel, se los voy a platicar ella, que sufro porque estoy tan angustiado y tan preocupado de no estar aquí haciendo y asegurándome de que las cosas estén bien, y llego con los pelos más parados de lo normal, ¿no? Porque me están diciendo, y es que eso está sucediendo, y ya llego casi histérico aquí y me doy cuenta que las cosas estaban bien, porque cada quien está haciendo su chamba. Cada quien está haciendo parte para salir adelante. Y a lo mejor usted dice, no, man, es que yo ni cargo, ni toco, ni bailo, ni canto. Pues ¿sabe qué sí tiene? Usted ha tenido una vida. Y es aquí donde entra en vigor o tiene mucho valor sus experiencias pasadas. Sus buenas experiencias, sus malas experiencias, sus tristes experiencias. Porque el camino que usted ya ha caminado, posiblemente vemos otros que no lo hemos caminado. Y necesitamos personas que se paren a nuestro lado y nos digan, ¿sabes qué? Vas a salir adelante. O ¿sabes qué? Esto es lo que sucedió. Eso es lo que va a pasar. Yo te comprendo. Estoy contigo. Tú puedes tener una parte tan importante en esta iglesia. Te necesitamos de todos nuestros miembros. La Biblia en 1 Corintios 12, 15, 16 dice, si el pie dijera, no formo parte del cuerpo porque no soy mano, no por eso dejaré de ser parte del cuerpo. Y si la oreja dijera, no formo parte del cuerpo porque no soy ojo, dejaría de ser por ese cuerpo. Si estás con nosotros, nos gustaría mucho que te integraras con nosotros. No te hace que no seas parte, nada más te hace pues que no estamos disfrutando de ti. Ojalá nos dieras la oportunidad de disfrutar de tu parte. Tú eres parte del cuerpo de Cristo y te necesitamos. Dice Efesios 4:25, en el cuerpo de Cristo todos estamos conectados entre sí. La cuarta metáfora que vamos a ver se trata del rebaño, y en sus hojas, en sus bosquejos debe decir, en el rebaño de Dios recibo protección. En el rebaño de Dios recibo protección. Ahora, antes de hablar del rebaño, yo normalmente me presento como el director de Iglesia para Todos, pero mi chamba aquí es ser un tipo pastor. Y la Biblia define exactamente cuál es mi trabajo. Y está en 1 Pedro 5:2 y dice que yo, o sea,
siendo de los que se hacen llamar pastores, dicen: cuiden del rebaño que Dios les ha encomendado, hagan con gusto, no de mala gana, ni por el beneficio personal que puedan obtener de ello, sino porque están deseosos de servir. Muchas personas nos preguntan a mi esposa y a mí: ¿por qué estamos haciendo esto? Porque cuando se enteran que yo tengo un empleo y que vivimos de él y que pues el beneficio económico o de cualquier otro que recibimos por parte de la iglesia es inexistente, la gente se pregunta: ¿por qué hacen eso? ¿Por qué lo están haciendo? Y luego veo que lo hacen bien contentos, ¿no? Y es porque, para empezar, es la pasión de nuestra vida. Ustedes es la pasión de nuestra vida. Estamos seguros que es la razón por la que existimos, por estar aquí con ustedes. Pero la segunda cosa es porque la Biblia nos dice que tenemos que hacer. Y es mi trabajo estar al pendiente de sus vidas, estar conectados con ustedes. Y si mi esposa y yo no te hemos invitado a tomar un café con nosotros, no nos desprecies si te invitamos, pero tampoco te desesperes, porque es un chorro de gente, ¿no? Y 2 días a la semana nada más lo podemos hacer. Pero si te invitamos a tomar un café con nosotros, no creas que porque te portaste mal o alguien nos pasó un recado por ahí, es que cuidando, no. Es porque queremos conectarnos contigo, que nos conozcas y decirte: mira, en tu pluma tienes mi teléfono celular, en 100,000 o ya ni sé cuántos volantes, ahí está mi teléfono celular, simplemente porque queremos cuidar de ti, estar a tu lado, estar contigo en la tristeza, en la alegría, en los momentos de tragedia y en los momentos de éxito y felicidad. Queremos compartir la vida contigo, queremos estar a tu lado. Esa es la única razón por la que nosotros estamos al frente en el tono de ser pastores en esta iglesia. Entonces, ya lo he dicho una y muchas veces: si tú tienes una necesidad específica, si tú quieres hablar con nosotros, si tú estás pasando por una emergencia, ese teléfono que tienes ahí, yo lo tengo prendido todos los días, las 24 horas del día. Me tienes que marcar 2 veces y es una mala publicidad para mi servicio, pero si me llamas una vez se suena ocupado. Si me llaman la segunda vez me suena el teléfono. Es un truco de Movistar, así que márcame 2 veces si quieres hablar conmigo. Pero gente nos ha llamado a las 2 de la mañana y salimos a verlas, ¿no? Nos llama a la 1 de la tarde y hago algún espacio en mi chamba para poderla atender. Siempre estamos para servirles. Esa es nuestra chamba. Pero los demás que formamos parte de este rebaño, la Biblia nos compara con un rebaño de ovejas, y la oveja tiene una particular característica, y es que es un animal súper indefenso. Y ya habíamos platicado en un tiempo aquí en la iglesia sobre que somos un rebaño de ovejas, ¿no? Y sus necesidades particulares. Pero Dios nos dice que Él es el pastor de pastores y nos dice los beneficios de pertenecer a su rebaño. Y dice el Salmo 23: el Señor es mi pastor, nada me faltará. En verdes pastos me hará descansar, junto a tranquilas aguas me conduce. Me infunde nuevas fuerzas, me guía por sendas de justicia, por amor a su nombre. Aún si voy por valles tenebrosos, no temo peligro alguno, porque Él está a mi lado. Tu vara de pastor me reconforta. Dispones ante mí un banquete en presencia de mis enemigos. Has ungido con perfume mi cabeza, has llenado mi copa a rebosar. La bondad y el amor me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor habitaré por largos días. Esa es la promesa cuando nosotros decidimos pertenecer al rebaño. Él va a ser nuestro pastor, Él va a ver por nuestras vidas, Él va a estar al pendiente de nuestras necesidades. Qué beneficio tan extraordinario. Pero hay una cosa particular que sucede también en los rebaños de oveja, y es que las ovejas siempre están juntas. ¿No se han fijado? Y hasta vemos documentales y salen las ovejas todo como una bolita, ¿no? Como una bolita de lana, y andan todas juntas. ¿Por qué? Porque entre ellas, cuando están juntas, se están protegiendo. Esa unidad, ese adhesivo entre ellas, las tiene completamente protegidas. Esta unidad es servirse los unos a los otros. Ellas se cuidan, se sirven los unos a los otros. Es por eso cuando viene el lobo, no viene el lobo tratándose de robar a una oveja. Primero las dispersa para que no tengan protección, para que no se cuiden entre ellas, y entonces luego se lleva a la más débil que pueda, ¿no? Pero eso de estar juntos, de estar adheridos, habla de servirnos los unos a los otros, y precisamente es una parte muy importante. Ustedes nos han escuchado decir esto: la iglesia debe de ser un lugar donde nos apoyamos,
nos empujamos, nos levantamos, vivimos unidos para compartir las buenas, las malas, las extraordinarias y las pésimas. Eso debe ser la iglesia, donde vemos los unos por los otros, donde genuinamente buscamos beneficiar a la otra persona. Yo no sé en qué situación tú te encuentres, pero hay personas muy afortunadas entre nosotros y hay personas muy desafortunadas entre nosotros, y funcionar como iglesia es ayudar a los desafortunados, levantarlos, abrazarlos, empujarlos. Esa es nuestra chamba. Qué refrescante es encontrar un lugar donde nos pueden ayudar, donde nos pueden empujar, donde nos pueden restaurar, donde indistintamente de los errores que hemos cometido seamos abrazados y levantados. Eso debería ser la iglesia. La última metáfora que vamos a ver, y es relacionado con lo que acabamos de hablar, es que la Biblia nos habla que la iglesia es como un jardín. Y los jardines tienen una particular cosa, y es que en un jardín puedo ser productivo, es lo que tiene que decir sus bosquejos, puedo ser productivo. Y la cita bíblica dice, ninguna rama puede dar fruto si está sola, sino que tiene que estar unida a la vid. Igual sucede con ustedes, no puede dar fruto si no se quedan en mí. Yo soy la vid, hablando Jesús, y ustedes las ramas. El que permanece en mí y yo en él producirá mucho fruto, pues separados de mí ustedes no pueden hacer nada. Esta metáfora principalmente habla de vivir conectados. Nosotros tenemos que vivir conectados. Tenemos que estar conectados unos con otros. Cuando nos aislamos, cuando vivimos vidas ajenas, cuando vivimos nuestras situaciones difíciles solos, es una tristeza no tener con quién apoyarte. Es una tristeza no tener con quién conversar. Es una tristeza enfrentar la vida solo. Pero cuando tienes un grupo de personas a tu alrededor plenamente interesados en tu vida, es extraordinario enfrentar la vida así, porque no estás solo, porque no dependes de tu fuerza, no dependes de tu inteligencia ni de tu consejo, porque eres parte de todo un jardín, como dice esta cita bíblica. Eres parte de una vid donde Dios es la vida y donde estamos interconectados los unos a los otros, donde nos servimos los unos a los otros, donde se nos da la oportunidad de tener nuevos principios, nuevos comienzos, y de que toda la vida pasada se haya quedado atrás, donde diariamente podamos ver hacia el futuro. Este es el concepto de iglesia que Dios tiene planeado para su vida y para mi vida. Este es el concepto de iglesia al que nosotros queremos invitarlo a pertenecer. Y a lo mejor se dice, pues es que ¿qué más tengo que hacer? Si yo vengo todos los domingos y estoy aquí. Yo quiero invitarlo a dar un paso más. Y posiblemente es un paso así que dice, ay, otro día de la semana. Pero es bien difícil conectarme con todos ustedes. Ni quedándome hasta las 8 de la noche todos los domingos aquí pudiera conectarme yo en lo personal con todos. Lo vamos a hacer, se lo aseguro. Pero por mientras de que ese día llegue, por eso existen los grupos pequeños en esta iglesia. Tenemos apenas 2 semanas con grupos pequeños, y yo lo quiero invitar a que se una a esos grupos. Al salir están nuevamente las personas ahí. Uno va a decir miércoles a las 7:30 de la tarde, jueves a las 7:30 de la tarde para matrimonios más o menos medio recién casados o muy jóvenes en edad, y los viernes a las 7:30 de la tarde para quienes gusten, pareja, soltero, como tú quieras, puedes ir a estos grupos. ¿Por qué es tan importante? Porque en estos grupos pequeños nos empezamos a conectar unos con otros y empezamos a hacer lazos de amistad, y llega el momento en el cual oramos ahí unos por otros, por nuestras necesidades, por nuestras vidas, pero nos atrevemos a dar el siguiente paso, de estar tan vinculados unos con otros que empezamos a vivir como la iglesia que debemos de vivir, empujándonos, soportándonos, viéndonos unos por otros. Ese es el concepto que Dios tiene para la iglesia. No tenemos ninguna otra intención en los grupos pequeños más que estar conectados unos con otros y crecer juntos y servirnos juntos. Si tú es la primera vez que vienes con nosotros y escuchas algunas cosas que te llaman la atención, yo quiero decirte una cosa: Dios te ha invitado a ser parte de su familia y es una decisión tuya. Todos somos creación de Dios en este planeta, todo fue creado por Dios, pero Dios dice que Él te quiere adoptar como su hijo. Y eres adoptado como hijo de Dios cuando tú, por medio de Jesucristo, decides
tener una relación personal con Él. Cuando tú dices, ¿sabes qué? Ese sacrificio que cada Semana Santa se habla de que Dios vino a la tierra y murió en la cruz por mí, que el tercer día resucitó solamente para pagar por mis errores, ese sacrificio es una realidad y es la única manera en la cual tú puedes tener una relación personal con Dios, a través de Jesucristo. Dice la Biblia que el único camino para llegar a Dios, no hay otro camino más que Jesucristo. Y si tú dices, yo quiero tener una relación personal con Dios, yo te quiero invitar a orar conmigo.